que ya salieron las cifras de desempleo, no pasó absolutamente nada con el aumento del 23%, eso no lo vamos a poder saber ni a nivel positivo ni negativo hasta dentro de muchos meses, porque los recortes de nómina no se hacen de un día para otro, a no ser que usted sea Jack Dorsey, y ya hablamos de eso. Oscar. Pero mire, Camila, imagínese usted el Estado como el gran empleador creciendo la nómina oficial a lo que dé en época electoral. Imagínese usted ese escenario. Entonces, claro, por supuesto que toda esa cantidad de gente que está consiguiendo chafa con el gobierno, con burocracia, con corbatas y demás, votando a lo que diga el gobierno. Es decir, realmente yo sí creo que en estos casos, Camila, el gobierno del doctor Gustavo Petro no ha sido responsable en el uso de los recursos públicos, que son nuestros recursos. Ha desestimado el valor, por ejemplo, del sector productivo, siempre que puede lo maltrata, lo descalifica constantemente y alimenta esa burocracia estatal a todo lo que dé. Y en época electoral, por supuesto que eso se va a manifestar en las urnas, con un candidato además patrocinado abiertamente por el gobierno. Un candidato como el doctor Cepeda, que cuenta con el beneplácito de todos los ministros para hacer todo lo que quiera hacer en campaña. El procurador no actúa, la Contraloría no actúa. Entonces me parece que este espectáculo al que estamos asistiendo, Camila, y me parece que hay que decir las cosas como son, no es ejemplarizante en términos democráticos. Obviamente que el gobierno tiene la facultad de nombrar, de escoger, hay ministerios, hay entidades del Estado en las que se debe nombrar, pero ni siquiera esa talanquera que ha existido en Colombia, que es la ley de garantías. En este caso el gobierno decidió unas horas antes de que comenzara a regir la ley de garantías, despacharse con la nómina oficial con no sé cuántos billones de pesos. Esto lamentablemente, Camila, y bueno, celebremos que el desempleo bajó en Colombia por cuenta de la nómina oficial, pero no es el mejor ejemplo. No, y no es una buena noticia, Oscar. Camila, cuando el Estado se convierte en el gran empleador, quiere decir que está disparado el gasto público, y eso no puede ser un hecho positivo. Debería ser el sector privado el gran empleador, debería estar creciendo la producción del sector privado y en consecuencia el empleo en las empresas privadas, pero además, Camila, porque cuando se contrata más en el sector público, pues se corre el riesgo de que sean empleos inestables, mucho contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y mucho trabajador que termina dependiendo de un padrino político, cosa que ha sucedido históricamente en Colombia. Claro, pero además porque el gasto público se aumenta y en estos momentos hemos visto como, por ejemplo, ante la emergencia de Córdoba, pues hay un déficit fiscal enorme y no hay margen de maniobra para poder sacar dinero del Estado y atender esa emergencia en Córdoba, y por eso se hace la emergencia económica, en donde se han sacado una cantidad de decretos para recolectar dinero y supuestamente ayudar en esa emergencia en Córdoba. Entonces, por eso ese dato en particular del desempleo que dio a conocer el DANE, en donde la ocupación se mantuvo, es que el mayor empleador es el Estado, y eso tiene unas implicaciones también sobre nosotros, y es que esos empleos se pagan con dinero público que proviene, Jennifer, de los impuestos de los colombianos. Y acá viendo el comunicado del DANE donde desagregan estos datos, sí, efectivamente son 172.000, si no leí mal porque estaba más arriba, los trabajadores ocupados en esta rama, pero lo agremian, lo agrupan, dice Administración Pública y Defensa, Educación y Atención de la Salud Humana. En enero de 2026 fueron 2.729 trabajadores en ese rubro. Le sigue actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, que está 1.889, es decir, casi 1.000 menos de administración pública, pero luego aparece industrias manufactureras, que sí agrega 2.552 trabajadores, es decir, está cerquita a industrias manufactureras, pero me llama la atención que, agrupen Administración Pública y Defensa, Educación y Atención de la Salud Humana, porque así está específicamente en el DANE. Y ya que ha aumentado el gasto público en contratación de personas para atención de la salud humana, y eso es sistema de salud, pues es que el sistema de salud en Colombia pues es noticia, y es noticia por la crisis que está enfrentando la nueva EPS. Y hablemos, Sebastián, del decreto que expidió el Ministerio de Salud, que va
a obligar nuevamente a traslados masivos de pacientes de diferentes EPS con un concepto de territorialidad que estaba contemplado en la reforma a la salud que no aprobó el Congreso de la República. Este decreto, expliquémoselo a nuestros oyentes que tienen EPS y lo que esto implica para ellos. Es, diría, la cuarta vez que el gobierno intenta hacer esto. Primero, las 2 veces que el Congreso le negó la reforma a la salud. 3, acuérdese, con un decreto que hace más o menos año y medio expidió el gobierno, pero se lo tumbó el Consejo de Estado. Era una avalancha de decretos en los que... ¿Se acuerda que el gobierno dijo, Camila, si el Congreso no nos aprueba la reforma, pues la haremos nosotros con decretos? Y es cambiar los topes, los porcentajes y los criterios de la territorialidad de las EPS. La idea es, al final, concentrar aún más la baraja de EPS, tanto públicas como privadas, que atienden en los departamentos. ¿Esto qué va a hacer, Camila? Traslados obligatorios. Ya se está hablando, por ejemplo, las personas que saben de eso están echando número que la nueva EPS, que tiene 11 millones y medio de afiliados, terminaría con cerca de 13 millones. Entonces, hay gente que está preocupada porque EPS que no tienen, digamos, la gestión necesaria con los números ahorita, tendrían que recibir de manera obligatoria una cantidad de afiliados nuevos, y dice el decreto que no se les está permitido que se nieguen a recibir a estos nuevos afiliados. Denis Silva es el vocero de Pacientes de Colombia, precisamente una asociación de pacientes que busca tener interlocución con el Estado colombiano frente al sistema de salud, y por eso, señor Silva, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días a usted y a las personas de la mesa. ¿En dónde anda, señor Silva, que lo veo caminando? Aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube ve que el señor Silva nos está atendiendo en un pasillo. ¿De dónde? En Washington, que estábamos ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando casualmente del problema de la salud. Y precisamente eso le pregunto, señor Silva, agradeciéndole su tiempo y que nos atienda desde Washington. ¿Cómo reciben ustedes este decreto del Ministerio de obligar a estos nuevos traslados masivos de pacientes de las EPS con concepto territorial? Pues, Camila, escúcheme en el ejemplo que voy a presentar, pero pareciera que nos hubiésemos devuelto al tema de Hitler con los judíos, que los llevaban y los encerraban y los eliminaban. Prácticamente así es que nosotros nos sentimos con este decreto. Traslados masivos los gobiernos anteriores también hicieron, con una salvedad. Es que nunca se hizo con el criterio de territorio, y tampoco se podían trasladar a los usuarios a EPS intervenidas. Este gobierno lo que hizo fue habilitar a las EPS intervenidas para que reciban no personas, sino para que reciban la UPC de las personas, que hay una diferencia enorme. Pero, Denis Silva, usted que es el vocero de los pacientes, explíquele a la gente que... sobre todo la gente que vive en territorios que no están con grandes EPS, con grandes centros urbanos, ¿qué podría pasar? Que lo trasladarían a una EPS más grande y está obligado a ya ser afiliado a esa EPS. Ejemplo, yo, Denis Silva, y escúcheme que me presente como ejemplo, mi EPS, yo vivo en Sura, en Armenia, y mi EPS es Sura. Como está planteado el decreto, las personas como en Sura, en Armenia, Sura no tiene muchos afiliados, todos los afiliados de Sura pasarán, en el caso de Armenia, a la nueva EPS. Y eso, ahí se viola el derecho a la libre elección, el primer derecho violado. Pero también se pone en peligro la vida de los pacientes, porque los pacientes que venimos siendo atendidos medianamente bien en Sura, pues vamos a pasar a una EPS que no tiene red, que no tiene capacidad administrativa y que está en una crisis económica espantosa. Eso va en detrimento del derecho fundamental a la vida de los pacientes. Por ejemplo, ese caso que usted narra sería el más catastrófico, porque seguramente en Pereira, pues Sura funciona medianamente bien y la gente está contenta con la EPS, y entonces con este decreto la obligan a pasarse a la nueva EPS, que tenemos casos todos los días de gente que no la atienden y que está en una crisis muy importante, porque no tienen la capacidad de atender ya a los 11 millones y pico de pacientes que tienen, y les van a sumar más. Claro, cuando se analiza la distribución, se van a distribuir 6.600.371 personas. Y
el 80% pasan a 3 EPS. Nueva EPS que recibe cerca de 3.200.000 nuevos afiliados, SOS Confandi en el suroccidente colombiano, y en Antioquia una EPS que tiene todos los problemas. Sabia Salud, son las grandes ganadoras en lo económico, pero las personas, los cerca de 5 millones de usuarios de estas 3 EPS intervenidas, pues su derecho a la vida se ve menoscabado. Pero hay otro ingrediente, es que la norma dice que los pacientes tienen que pasarse con su grupo familiar. Aquí se rompe el concepto del grupo familiar. Se traslada a la persona, el resto del grupo familiar no se traslada. Señor Silva, pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? Es decir, ¿el gobierno por qué lo quiere hacer? ¿Es un afán de corto plazo? Póngase en el pellejo del gobierno. ¿Por qué hace esto en este momento? Por un sistema electoral netamente, esto es electoral. Claro, en alas. ¿Pero por qué? Electoralmente, ¿por qué le podría favorecer? Además, ¿por qué le favorece? Si van a cambiar a la gente y le van a meter este lío, en el caso de Pereira, de pasarse de Sura a la nueva EPS que está llena de problemas, ¿eso por qué le favorece electoralmente al gobierno nacional? Porque los pacientes quedan secuestrados 60 días. Y después de los 60 días, el usuario se puede trasladar a la EPS que elija, siempre y cuando que esté en el territorio. Entonces nunca se va a poder trasladar, porque en los territorios, ejemplo, hay en territorios alejados donde la única alternativa es la nueva EPS. Cuando el paciente está en Sura, Sanitas, cualquier otra EPS, pues que lo que hace la EPS es generar una red para poder atender a los pacientes. Lo que es la nueva EPS va a tener mayor flujo de recursos por 60 días para garantizar los tratamientos a las personas. Una vez el usuario, pasados los 60 días, empiecen a migrar, pues nuevamente volvemos a la crisis en la que estamos hoy día. Señor Silva, leyendo aquí este decreto 182, hay una parte donde señala que las EPS que concentran hoy en día más del 20% de afiliados en todo el país pueden mantenerse en los territorios donde ya operan. Pero aunque está escrito en plural, pues creo que la única EPS que hoy concentra más del 20% es la nueva EPS. Es decir, a la única que le va a aplicar ese criterio de tener más del 20% de afiliados y poder mantenerse donde ya están operando es la nueva EPS. Sí, usted lo ha dicho perfectamente. Hoy en día la nueva EPS está alrededor del 20-21% de los afiliados en Colombia. Mañana, cuando entre en vigencia el decreto, nueva EPS estará alrededor del 27-29% de concentración de población afiliada. Si tuviese capacidad administrativa, red, y no tuvieran los problemas que tienen hoy en día, la situación sería totalmente distinta. Sí, señor Silva, ¿usted cree que esto podría tener también como objetivo acabar con algunas EPS? Por ejemplo, no es el caso de Sanitas, porque Sanitas es la segunda EPS que más usuarios tiene, pero sí es una de las más afectadas con este movimiento. Aquí tengo el dato, tiene una población de casi 6 millones de afiliados, cede 1.269.000 afiliados, es decir, y le asignan 700.000, pero al final tiene un déficit de más de 500.000 afiliados, queda con 5.431.000 afiliados. ¿Usted cree que esto podría terminar con la liquidación de algunas EPS en el país? Pues pareciera que la intencionalidad del decreto es eliminar varias EPS y que queden pocas EPS en el mercado, preferiblemente de corte de gobierno. Entonces sí hay una intencionalidad directa en eso. Pero Jennifer, si me permites ahí, el decreto habla de cesión de pacientes. Primero es que las personas no son ganadas para pasarlas de un establo a otro establo. Y aquí no están cediendo, es que el gobierno impone que usted tiene que trasladar masivamente a los ciudadanos. Sí, señor Silva, por la cobertura que tienen las distintas EPS, por el rango de cobertura, ¿cuáles serían las zonas más afectadas? Uno supondría que serían los departamentos donde más gente hay, pero no necesariamente ahí están las EPS. Entonces, el cálculo es que ¿cuáles serían esos departamentos con mayor afectación? En Colombia hay 630 municipios donde los usuarios no reciben servicios de salud de calidad. Entonces, lo que va a ser Chocó, todos los territorios alejados definitivamente son las poblaciones donde se van a ver seriamente afectados. Pero si nos vamos al caso de Sabia Salud,
Savia está en Antioquia, pues buena parte de Antioquia también se va a ver afectado porque Savia recibe en Antioquia cerca, si no estoy mal, 250.000 nuevos afiliados. Y la EPS que tiene mayor concentración después de Savia es Sura. Entonces, Sura también se ve afectado por este ejercicio. Entonces, señor Silva, aquí lo que estamos viendo, según lo que usted nos está explicando, este decreto lo que va a hacer es concentrar los pacientes en unas EPS. Probablemente hay otras que desaparecerán y se mantendrán unas grandes, principalmente dominadas y manejadas por el Estado colombiano. En este caso, Nueva EPS y Savia Salud, que son las dos que están manejadas por el Estado. De cierta manera, y es una palabra que no le gusta al gobierno nacional porque se le tiene temor, ¿esto es como una forma de estatizar la salud vía decreto? Pues pareciera que sí, Camila, porque los 6 millones equivalen al 12, al 14% de traslados. Entonces el gobierno, una vez entrando en vigencia este decreto, el gobierno estaría manejando de manera directa el 66%, 67% del sistema de salud y la línea es estatizar todo. Y además acuérdese, Denis, que ayer o antier el presidente dijo, le ordenó al ministro de Salud que el Estado debía controlar 100% Nueva EPS, pero no ve la junta directiva y todo y la controla, pero además que se buscaran los recursos para pagar las deudas. Entonces, pues Camila, eso es el 60% ya en una EPS del Estado y pagar la deuda, pues no sé la plata de dónde va a salir. Pues por eso tal vez Denis Silva, vocero de los pacientes, decía que acá hay una intención electoral porque en estos 60 días que quedan los usuarios atrapados en la EPS, a los que los designen, digamos, Nueva EPS, va a tener un flujo de recursos importante en esos 60 días. Con ese flujo de recursos importantes en esos 60 días, mejora la atención con miras a las elecciones presidenciales y después, cuando eso se libere, vuelve a cambiar todo y volver al status quo, a la crisis que estamos teniendo en el sector salud. ¿Lo interpreto bien en lo que usted nos explicó, señor Silva? Camila, perfectamente. Y hay otra EPS que hay que ponerle la mirada. Este SOS Confande en el suroccidente colombiano. Hoy tiene, creo que está alrededor de 1.200.000, 1.500.000 y le trasladan 1.300.000. Eso es para analizar. Y SOS Confandi está intervenida por el gobierno nacional. Acá hay un oyente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que dice lo siguiente y que yo creo que es un poco el espíritu de lo que quiere el gobierno. Debe existir una EPS única y que los recursos que se han pagado directamente por la ADRES a las IPS y que los recursos sean pagados directamente por la ADRES a las IPS y se acabó la sinvergüenzura, que es lo que yo creo que busca el gobierno de Gustavo Petro. Sí, tener una gran EPS como es la nueva EPS, pero que está en tremenda crisis porque tuvimos un menor de 8 años que se murió por la falta de un medicamento. Kevin Acosta, Camila, acuérdese usted de ese caso, pues él sufría de hemofilia, una enfermedad rara y que justamente pues durante mucho tiempo no recibió el medicamento que era esencial, después pidieron un traslado que también se demoró en llegar y tengo entendido, señor Silva, que están invitando una maratón este domingo 1 de marzo. Sí, el domingo en el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá vamos a salir a marchar por 3 razones. Uno, para exigir que se pare la crisis humanitaria que hay en el sistema de salud. 2, por los muertos de la salud, porque no es solamente Kevin, sino vamos a Cúcuta, está la señora Cecilia y los 2 hermanos de la señora Cecilia, pero de enfermedades huérfanas, en el 2025 se murieron 2.500 personas, de esas el 40% eran de la nueva EPS. Y 3, por algo que es elemental, es que tenemos que dejar la indiferencia frente a lo que está pasando con el sistema de salud. La salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. Así es, pues don Denis Silva, vocero de pacientes de Colombia, que está en estos momentos en Washington ante la Corte Interamericana, pues planteando estos problemas que está teniendo el sistema de salud en nuestro país. Mil gracias por atendernos. Feliz resto de días allá en Estados Unidos. Gracias a ustedes por la oportunidad y sobre todo para hablar de algo que es muy importante, la salud como derecho y no como favor político. Claro que sí, la salud es un derecho y no es un favor político y por eso quiero preguntarle, Sebastián, muchos oyentes nos han escrito al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, que sabemos del señor Hernando Ortiz, que fue uno de los problemas que planteamos ayer dentro de la nueva EPS. Es que la nueva EPS está teniendo falencias y quejas constantes y una es la del señor Ortiz, que está en Cali desde hace 5 años, le ordenaron una cirugía y nada que se le autorizan. Sí, ayer contamos el caso con su hijo, mostramos las fotos, el caso Camila
Camila, es dramático y pues lo estamos advirtiendo para que no pase nada de un desenlace que si no cambia, pues será el fatal. Y es que yo no sé si es casualidad o no, pero después del programa, no sé si los señores de la 9PS en Cali les llegó lo que hicimos acá, pero fueron a donde pues la UCI, donde está el señor Hernán Ortiz y Camila, y le dijeron que le encontraron una cama, pero en Neiva, para operarlo. Y la familia no aceptó. Tenemos ahí, Camila, en pantalla, la familia me manda la carta que redactaron anoche para la nueva EPS, para la área de autorizaciones y referencias, y ellos dicen que no aceptan que trasladen a su papá a Neiva, porque el médico, Camila, que lo está atendiendo, le dice a su familia que es muy posible que Hernando no pueda aguantar el traslado de Cali a Neiva. O sea, que supone un riesgo altísimo. Es una persona que lleva pues 5 meses en Cali, etcétera, y que además pues en Neiva no hay la red. ¿Y por qué no lo trasladan a otro hospital en Cali? Porque no hay. Lo que la 9PS les dice, no hay camas, que no hay, y que la única solución que les encontraron es lo de Neiva. Contamos que su corazón, Camila, trabaja con una insuficiencia del 17%, cuando ingresó en octubre era el 50%, entonces pues la familia, además también me contaba la familia, Camila, no solamente es el traslado del paciente, sino también toda la familia se tiene que mover a Neiva. No sé si por trabajo o lo que sea, pues no es fácil que usted se vaya con su mamá o su papá, dejar tirado su trabajo, lo que sea. Entonces, pues termino con esto. La familia le dice a la 9PS, oiga, no aceptamos. Entonces, ojalá pues la 9PS, Camila, pronto si lo atienda en Cali para que lo operen. No es, Sebastián, coincidencia. Justo ayer, después de la entrevista con el hijo de este paciente, llegó a la Clínica Versalles una comisión, una delegación de la nueva EPS regional Valle del Cauca para ponerse al frente de la situación. Y la explicación es que no había especialista en la ciudad y que por eso debería ser trasladado para continuar con su procedimiento en la ciudad de Neiva, cosa que resulta inexplicable, Camila. Seguramente en Cali sí hay clínicas de alta complejidad que tienen cómo recibir a este paciente. Lo que pasa es que no hay convenio porque esta nueva EPS no está haciendo los desembolsos, no está pagando, y cada vez son más las instituciones de salud que le cierran los servicios. Claro, es que los especialistas deben tener cerrada la puerta a la nueva EPS. Camila, mire, pues acá todos que hemos estado trabajando en periodismo durante tantos años, hemos sabido que el sistema de salud colombiano siempre había tenido fallas muy importantes, que había sido diagnosticado por diferentes entes, entre ellos la Defensoría del Pueblo, que sacaba reportes cada trimestre diciendo, mire, esto está pasando, pero lo cierto es que este gobierno, que prometió un alivio o una mejora de ese sistema de salud, lo que ha hecho ha sido profundizarlo, y ha sido en esta obsesión de cambiar un modelo de salud, de mirar el tema de corrupción, de malos manejos de la CPS, que sí lo ha habido, pero lo ha profundizado y ha olvidado esa parte humanitaria, ha olvidado al niño Kevin, a la señora que murió esperando medicamentos, a la historia que nos trajo Sebastián. Es decir, son personas con nombres y apellidos que están sufriendo lo que está pasando en el sistema de salud, y el presidente parece que no entiende esa parte. Ayer estuvo en un evento que se llamó Gran Encuentro Nacional de Salud, Camila, defender la salud es defender a Colombia, decía el evento, y ahí anunció el presidente que va a presentar un proyecto de ley para que los propietarios de las entidades promotoras de salud respondan con su patrimonio por las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores del sistema. Y de hecho abrió un correo electrónico, Camila, que se llama denunciassalud@presidencia.gov.co, y ahí no es para que hablen del caso del niño Kevin ni de don Héctor, que creo que se llama la persona que nos trajo Sebastián, sino que es para que se denuncie posibles cobros de comisiones o irregularidades en el sistema de salud, que está bien que luche contra sus malos manejos y corrupción que hemos registrado durante años en Colombia, pero que está olvidando la parte humanitaria y que es muy grave, me parece fatal. Es que sabe que, Jennifer, ayer en la entrevista que tuvimos con el señor Woriyú, promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue tan interesante escucharlo porque es entender qué es lo que están promoviendo y cómo están pensando con eso que usted dice del sistema de salud, de cómo lo ha querido transformar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo escuchamos de sus propias palabras y de la ministra Carolina Corcho. Se necesita una crisis para que la gente vea la necesidad de una transformación del sistema. Y ese es meramente un pensamiento revolucionario. Yo no digo que esté mal ni bien, simplemente es el pensamiento de la revolución, de que se necesita un caos para poder renacer con un nuevo sistema. Y ese es el pensamiento que ha tenido el presidente Gustavo Petro constantemente, que es el pensamiento de la Revolución Francesa. Se necesita la quema absoluta de todo para poder renacer con
con los derechos del hombre y poder generar un nuevo sistema. Esa es su cosmovisión de la política, pero su eso no cosmovisión está bien, del país. No, por eso le digo, yo no digo ni bien ni mal, digo es la cosmovisión política que tiene el presidente Gustavo Petro. Los conservadores piensan distinto. Los conservadores dicen se debe mantener el status quo e ir cambiando las cosas poco a poco. El revolucionario dice no, aquí hay que generar un estallido, aquí hay que generar una revolución para poder generar el cambio, porque sin la revolución no hay cambio. Pero eso sí está mal porque hay unas leyes y las leyes no son unos chicles, unos moldes que se acomodan a la suela del gobernante de turno. Y acá lo que está haciendo el presidente es gobernar por decreto. No le pasaron la reforma tributaria, me invento un montón de decretos de nueva emergencia, le quito a las carboneras plata, le quito a los bancos plata. ¿Por qué? Porque no me aprobaron la reforma tributaria, no me aprobaron la reforma a la salud, no una, sino 2 veces, y el Consejo de Estado además le tumbó la cantidad de decretos, es decir, diferentes poderes, y la sociedad le han dicho que no. Bueno, no, meto un montón de decretos. Entonces, Camila, acá hay unas leyes, esto es una república, hay poderes que se balancean y diferentes intereses en la sociedad que se van. No, pero no estoy diciendo Camila, que no esté de acuerdo con usted. Lo que digo es que es importante entender cuál es la cosmovisión de quien nos está gobernando. Claro, y así es como lo piensan. Pues hay una discusión de pensamiento a nivel universal de si se está de acuerdo con eso o no. Hay leyes hay leyes que no pueden ser sujetas al matiz, Camila. Si la ley dice una cosa, se cumple. Es decir, si el Congreso usted le dijo, concreto, Oscar, un momento, si el Congreso le dijo a usted no a la reforma a la salud, usted es democrático y o negocia o espera 3 años más. Por eso le cité la entrevista del señor Guoriyu ayer en estos micrófonos. Ellos promueven una Asamblea Nacional Constituyente porque consideran que el hecho de que el legislativo les haya dicho que no a la reforma a la salud, pues es violatorio de los derechos de las comunidades en los territorios. No es que estoy defendiendo, solo estoy exponiendo cómo están pensando ellos y cuál es su visión y por qué estamos viendo esta crisis en el sistema de salud. Le voy a contar, Camila, una experiencia personal en Bogotá en tiempos de Petro, alcalde de Bogotá. Designó una persona en un cargo directivo de una empresa del distrito y esa persona comenzó a hacer cambios en los barrios que tenían que ver con acueducto y alcantarillado. Y ese funcionario estaba muy contento con lo que estaba haciendo. Y cuando le entregó ese parte de victoria a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, le dijo que él no lo había nombrado para eso, que lo que había era que generar la crisis. Lo que el planteamiento que usted hace, filosófico, de por qué es que la crisis es la que genera los cambios y transforma la sociedad, exactamente eso es Petro. Él cree en eso y a ese funcionario le costó el puesto darle soluciones al barrio. Y en este caso el problema, Camila, y quiero ser muy concreto en este caso, el tema de la salud, es que estas crisis tienen de por medio vidas humanas. Es que no están construyendo carreteras, no están haciendo aeropuertos, están jugando con las vidas humanas. Entonces, claro, la crisis explícita de la que hablaba la doctora Corcho cuando era ministra de Salud, que hay que generar una crisis explícita en el tema de salud, eso tiene consecuencias en vidas humanas. Se está muriendo la gente. Y eso es una actuación criminal, eso es una conducta criminal. Entonces, claro, la crisis y el caos genera las transformaciones sociales. Esa es filosofía marxista-leninista de hace tantos años. Pero en el caso de la salud, uno no puede ser tan irresponsable jugando con la vida de las personas. Hay que generar la crisis para la transformación, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, que mueran las personas, que mueran los pacientes. Eso sí me parece muy grave. Y eso es criminal y yo creo que ahí no pueden acompañar un comportamiento de esa manera, por más que uno sea partidario de la transformación y del cambio y reconozca que las cosas no venían saliendo del todo bien. Pero el sistema de salud en 2022 no está en crisis. Y esos son datos fríos, no estaba en crisis y ahorita estamos en una hecatombe. Pero porque yo le digo que esa era la intención, porque esa es la forma de transformar. Igualmente pasó, ya que Oscar se nos regresa a la alcaldía del presidente Gustavo Petro en Bogotá, lo mismo pasó con las basuras. Es la transformación, después se da de una gran crisis. Y ese es el pensamiento revolucionario, que viene desde la Revolución Francesa y es, tenemos que generar este caos para poder renacer con un sistema nuevo. Y es una visión política de cómo se deben generar las cosas. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Simplemente es entenderlo para saber por dónde van. 11 de la mañana, 7 minutos. Pero además para saber